Perfecto. Pues vamos a comenzar. Chicos, hoy vamos a ver como una pequeña introducción a lo que es diabetes. No es una pequeña introducción, la verdad que va a ser una introducción bien molecular. Espero que sea bastante completa y que les ayude como a entender las bases, no solo de la diabetes, sino en general, pues de todo el síndrome metabólico. De inicio, esta clase está pensada para hablar de diabetes, justo dislipidemias, obesidad, y vamos a complementar una clase posterior con hipertensión. Entonces acuérdense que el síndrome metabólico en general pues es como este conjunto de signos y síntomas que van a incluir estas tres entidades: diabetes, dislipidemias y la hipertensión. Y ahora en esta introducción vamos a ver la importancia que va a tener la obesidad justamente en el desarrollo del síndrome metabólico. Perfectísimo. Entonces, vamos arrancando y otra vez, pues al final de la sesión, damos unos minutitos por si tienen alguna duda, quieren comentar algo, pues lo hacemos, ¿vale? Vamos a arrancarnos. Entonces, bueno, definitivamente para hablar de diabetes tenemos que hablar del páncreas. Hay que recordar que el páncreas es una glándula con potencial exócrino y endocrino. Entonces, importante recordar cuál es la diferencia entre estos dos conceptos. Recuerden que las glándulas endocrinas son las que tienen la capacidad de liberar hormonas al torrente sanguíneo, mientras que las glándulas exócrinas normalmente van a liberar su contenido a cavidades, ¿no? Entonces, hablando del páncreas, pues justamente su secreción exócrina se va a basar básicamente en enzimas digestivas y en bicarbonato, ¿no? Em, Recuerden que el páncreas tiene probablemente la amilasa más potente de todo el sistema digestivo, mucho más potente que la salival. Tiene proteasas, tiene lipasas, tiene fosfolipasa, básicamente degrada todo el páncreas. Y esto además, o sea, entender qué tipo de enzimas tiene el páncreas va a ser también bien importante para comprender después lo que es, por ejemplo, una pancreatitis aguda y una pancreatitis crónica que nos pueden llevar justamente a procesos como de autodigestión del páncreas, ¿no? Muy bien, ahora, el páncreas endocrino es el que tiene que ver con la liberación, acuérdense, de hormonas al torrente sanguíneo. Y para hablar de esta función endocrina del páncreas, tenemos que hablar necesariamente de los islotes de Langerhans. Y vean, les conseguí esta imagen que está bien bonita, que justamente representa a una inmunofluorescencia de un islote de Langerhans y que tiene diferentes tinciones para pintar los diferentes tipos de células que tiene el islote. Fíjense, por ejemplo, acá en rojo podemos ver las células beta, productoras principalmente, acuérdense, pues de insulina, ¿no? En verde podemos ver a las células alfa, productoras principalmente de glucagón. En azul podemos ver a la somatostatina, ¿no? La somatostatina, acuérdense que se va a producir sobre todo en las células delta o las células D del páncreas. También quiero que vean esta tablita donde se representa justamente el porcentaje de las células que van a estar dentro de los islotes de Langerhans. Entonces, definitivamente las células más abundantes en el islote son las células beta, que ocupan del 55 al 68% de toda la masa del islote, ¿no? Recuerden que las células beta producen no solamente insulina, sino también péptido C y GABA. Y bueno, ya recordarán que en el proceso de formación de la insulina, tenemos primero a la pre-proinsulina, luego a la preinsulina y luego a la insulina. Ahorita vamos a ver un poco sobre su estructura. Pero bueno, importantísimo entonces ir analizando esto, el porcentaje de células dentro de los islotes de Langerhans. Otra vez, 55 a 68% de la masa del islote son células beta. De ahí nos iremos a las células alfa, del 20 al 25% de toda la masa de los islotes, y recordar que básicamente se dedican a la producción de glucagón, ¿no? Va a ser bien importante que si no lo tienen claro, le den una estudiada a la diferencia entre insulina y glucagón, sus principales funciones. Acá vamos a abordar un poco más también al respecto. Recuerden que la insulina es principalmente anabólica, mientras que el glucagón es principalmente catabólico. Ahorita ahondamos en sus funciones. Después de las células alfa, nos vamos a las células delta o las D, que van a producir principalmente somatostatina. A veces como que estamos muy acostumbrados a hablar, sobre todo en las clases de bioquímica, de insulina y de glucagón, pero no hablamos luego tanto de la somatostatina. Entonces está importante que recuerden que sobre todo se dedica a regular tanto la insulina como al glucagón. Normalmente inhibe los procesos de digestión. Eso es en general lo que hace la somatostatina. Entonces apaga tanto a la insulina como al glucagón. También ahorita más adelante vamos a reforzar justamente como la función de la somatostatina.
Después nos vamos con las células epsilon, que van a producir grelina, principalmente grelina. Vean, ocupa más o menos el 3% de la masa de los islotes de Langerhans. La grelina, como vamos a ver también en las próximas clases, tiene mucho que ver con la obesidad, ¿no? Es una molécula muy estudiada justamente para hablar de obesidad. Y al final vamos a tener las menos abundantes, las células del polipéptido pancreático, células PP o las gamma, ¿no? Que ocupan del 2 al 5% del volumen de los islotes. También vamos a hablar ahorita de qué se trata este polipéptido pancreático, cuáles son sus principales funciones. Entonces, bueno, cuando hablamos del islote de Langerhans, no solamente estamos hablando de insulina y glucagón, vean cómo hay muchos otros péptidos que se van a producir en esta función endocrina del páncreas, ¿no? Muy bien, vamos avanzando. Para que se acuerden, acá tenemos la molécula de insulina. Pues recuerden, es una proteína, ¿no? Que viene codificada en el cromosoma 11, en un gen del cromosoma 11. Recordar que está formada por una cadena A y una cadena B, y que además están ambas fusionadas por este gran péptido que se llama péptido conector, que justamente va a unir a la cadena A con la cadena B. Importante recordar también que este péptido conector va a eliminarse ya en la insulina funcional. Primero tenemos, acuérdense, a la preproinsulina, que es la que todavía tiene la secuencia líder, que es este grupo de aminoácidos que están al inicio de una proteína, para que pasen de los ribosomas al retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Ya una vez que entran al retículo endoplásmico rugoso, que entra la proteína al retículo endoplásmico rugoso, se libera esta secuencia líder, se zafa. Cuando ya no tenemos esta secuencia líder, básicamente la proteína ya no se puede salir del retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Entonces, cuando tiene secuencia líder, se llama preproinsulina. Cuando se quita la secuencia líder, se llama preinsulina. Y al final, en el proceso de pulir esta proteína, se va a quitar este péptido conector. Entonces van a quedar solamente la cadena A y la cadena B unidas por puentes disulfuro. Y eso es la insulina funcional, chicos, ¿no? Entonces es importante también recordarlo. Em, lo que vamos a ver a continuación es mucho cómo es el proceso no de producción, sino de liberación de la insulina. Es bien importante para entender mucho sobre cómo se origina la diabetes, pero también para entender algunos sitios, algunos puntos de los medicamentos hipoglicemiantes, ¿no? Entonces, acuérdense que si tienen dudas o algo, apúntenlas y al final las revisamos, por favor. Vamos a avanzar. Vamos a checar un poco sobre la fisiología de la insulina. Entonces, fíjense, acá lo que vamos a decir de inicio es, el principal regulador de la secreción de insulina, Anet, me parece que tienes el micrófono prendido, a ver si nos ayudas a... Creo que debería. Listo. Creo que listo. Muy bien. Entonces decíamos, el principal regulador de la secreción de insulina es obviamente la glucosa. Y es muy importante que lo tengan en claro. Cuando aumentan los niveles de glucosa, entonces tienen que aumentar los niveles de insulina. Eso es así, en esta manera funciona siempre, ¿no? Uno de las principales funciones de la insulina es lograr que esta glucosa entre a las células. Y ya acuérdense que una vez dentro de las células, la glucosa va a entrar en el ciclo de Krebs, en la glucólisis, para producir ATP, que es pues nuestra moneda de energía, ¿no? La energía que hace todas las funciones en nuestro cuerpo. Entonces, otra vez, cuando los niveles de glucosa aumentan, le sigue un pico de insulina. ¿Cuál es el principal estímulo para la secreción de insulina? La glucosa en sangre. Ahora, segundo dato importante. La fosforilación de la glucosa por la glucosinasa va a tener una baja, perdón, acá es una alta afinidad para la glucosa, ¿no? Y esto regula el flujo metabólico pues, a través de la glucólisis. ¿Qué es la glucosinasa, chicos? Para los que no lo recuerden, la glucosinasa va a ser esta enzima que va a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Para que de inicio entre a la célula y después ya no pueda salir, ¿no? De esta manera, ya que tenemos a la glucosa 6-fosfato, pues la glucosa se va a ir directamente a la glucólisis a través del ciclo de Krebs, normalmente, para producir ATP, ¿no? Entonces acá justamente para entender el tema de la afinidad, vamos a imaginarnos dos situaciones, ¿no? En ayuno, la glucosa va a estar entre 80 a 90 miligramos por decilitro.
Es decir, más o menos son los niveles de glucosa que vamos a tener, pues justo por la mañana antes de desayunar, ¿no? Cuando ya llevamos un buen rato de ayuno. Unas 8 horas de ayuno, la glucosa se mantiene en estos niveles, de 80 a 90 miligramos por decilitro. Eh, Ahora, después de comer, la glucosa sube, más o menos a 100, 130, 150 miligramos por decilitro. Y cuando la glucosa sube, justo lo que les decía, la insulina también tiene que subir, ¿no? Ahora, lo que queremos es que las células beta aumenten la producción de insulina cuando aumenta la glucosa, ¿no? Si no, sería muy malo que los niveles de insulina aumenten cuando no se está aumentando la glucosa. Esto nos podría llevar a una hipoglicemia. Y de hecho, para los que han estado, por ejemplo, en las clases de introducción a neoplasias, hemos visto que hay algunos fibrosarcomas y algunos cánceres de pulmón que llegan a ser productores de insulina, como un síndrome paraneoplásico, ¿no? O al menos se produce una insulina-like, que es una proteína muy parecida a la insulina, y pues estos pacientes a veces se mueren justamente de hipoglicemias. ¿Qué es más peligroso? ¿Una hipoglicemia o una hiperglicemia? Siempre es mucho más peligroso una hipoglicemia. Entonces, justamente la insulina pues debe tener como la capacidad de liberarse solamente cuando se necesita, que es cuando los niveles de glucosa aumentan. Otra vez, la glucosa es como el principal regulador de la secreción de la insulina, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden que una vez que tenemos a la glucosa, va a ser bien importante la función de la glucosinasa, que es la que va a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué significa que la glucosinasa tenga justamente un Km alto, ¿no? Lo podemos simplificar justamente como la concentración del sustrato, que el sustrato es la glucosa, acuérdense, a la cual la enzima trabaja el 50% de su velocidad máxima. Entonces, la glucosinasa tiene un Km alto. Acá se los había puesto bien, ¿eh? Un Km alto. Y cuando decimos que tiene un Km alto, decimos que tiene una baja afinidad. Entonces, la glucosinasa tiene un Km relativamente alto para la glucosa. Esto significa que su actividad cambia de manera importante dentro del rango fisiológico de concentraciones de glucosa. Entonces, solamente para reforzar, lo que queremos decir acá es el principal estímulo también para que se active la glucosinasa, pues son las concentraciones de glucosa, ¿no? Ahora, vamos a ejemplificar cosas que van a pasar con la actividad de la glucosinasa. Justo, si aumenta la glucosa porque te acabas de comer una torta de tamal, ¿no? Vas a tener un pico bien alto de glucosa, eso va a producir que se aumente la actividad de la glucosinasa. Por tanto, va a aumentar la cantidad de glucosa 6-fosfato. Por tanto, va a aumentar la glucólisis. Por tanto, va a aumentar la cantidad de ATP dentro de la célula, ¿no? Ahora, vamos a llevar esto porque esto es importante para la liberación de la insulina, ¿no? Bueno, primero acá lo que les decía, la glucosinasa va a catalizar el primer paso del metabolismo de la glucosa, que es pasar de la glucosa, se fosforila con ATP y se transforma en glucosa 6-fosfato, ¿no? Entonces la glucosa 6-fosfato entra posteriormente a la glucólisis para producir ATP. Ahora, vamos a ver qué onda con la secreción de insulina. Fíjense, hay dos canales que son muy importantes tener en cuenta cuando hablamos de la liberación de insulina y también para, les decía, como blancos terapéuticos para el tratamiento de diabetes. Primero, vamos a hablar de los canales de potasio dependientes de ATP, que se les llaman los canales KATP. Son canales de potasio dependientes de ATP. Eh, Justamente estos canales van a determinar el estímulo de la glucosa sobre las células beta de los islotes de Langerhans. Es decir, estos canales son los que van justamente a estimular a las células beta del páncreas para que liberen la insulina. Van a tener este canal o estos canales de ATP dependientes de potasio van a tener un papel como muy importante junto a la bomba de sodio potasio ATPasa, ¿no? Que es una bomba de la que siempre se está hablando. Ahorita les voy a explicar por qué. Estos dos canales van a mantener un potencial de membrana de menos 65 milivolts. O sea, las células beta de los islotes de Langerhans, cuando estamos en ayuno, se mantienen hiperpolarizadas, más o menos a menos 65 milivolts. Acuérdense, lo que queremos es que estas células beta, cuando aumenten los niveles de glucosa, entonces liberen insulina. Pero otra vez, los canales
de ATP dependientes, los de potasio, perdón, dependientes de ATP y las bombas de sodio potasio ATPasa en un estado de reposo mantienen a la célula en menos 65 milivolts más o menos. Entonces, que es hiperpolarizada, ¿no? Vamos a ver entonces los pasos de la liberación. Ok, primero, en reposo, es decir, tenemos poca glucosa. Pensemos otra vez que estamos con un paciente en ayuno, ¿no? Cuando estamos con un paciente en ayuno, los canales de ATP, perdón, de potasio, dependientes de potasio, carajo, otra vez, los canales de potasio dependientes de ATP van a estar abiertos. Perdón, chicos, es medio trabalenguas. Entonces, cuando estamos en ayunas, estos canales están abiertos. Recuerden, significan canales de potasio dependientes de ATP. Están abiertos. Entonces, justamente, la pregunta acá sería, ¿dónde hay más potasio? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? La respuesta es, normalmente hay una mayor concentración de potasio dentro de la célula. Entonces, si en un estado de reposo tú tienes estos canales de potasio dependientes de ATP abiertos, ¿qué va a pasar? Pues justamente el potasio va a estarse saliendo, ¿no? Entonces, cuando la glucosa sanguínea es baja, las células beta producen menos ATP. En eso estamos de acuerdo. Entonces, fíjense, si hay poca glucosa, el metabolismo es bajo, el ATP es bajo y por tanto los canales de potasio dependientes de ATP se mantienen abiertos. En un estado de reposo, cuando la glucosa está baja, en un estado de ayuno, los canales de potasio dependientes de ATP están abiertos. Por tanto, el potasio se está saliendo. El potasio tiene una carga positiva, ¿no? Entonces el potasio se va a estar saliendo de la célula cuando estamos en un estado de reposo. Por esto, si se están perdiendo cargas positivas, entonces la célula beta de los islotes de Langerhans se va a mantener hiperpolarizada, más o menos entre menos 65 a menos 70 milivolts. ¿Por qué? Porque los canales de potasio dependientes de ATP se mantienen abiertos. Ahora, siempre vamos a estar, las bombas de sodio, potasio, ATPasa básicamente siempre están funcionando, ¿no? Acuérdense que son transportadores, son transportadores que están gastando energía, ¿no? Siempre se sacan 3 moléculas de sodio, se meten 2 de potasio. Y esto pues justamente va a mantener el gradiente de concentración, que haya mucho más sodio afuera que adentro y mucho más potasio adentro que afuera, ¿no? Entonces, la bomba de sodio, potasio, ATPasa lo que hace es mantener siempre el gradiente de concentración. Mucho potasio dentro de la célula, poco potasio fuera. Mucho sodio fuera de la célula y poco sodio dentro de la célula, ¿no? Entonces, fíjense, eh, las bombas de sodio, potasio, ATPasa lo que hacen es mantener el gradiente de potasio, mucho potasio dentro de la célula, mientras que los canales de potasio dependientes de ATP se van a mantener abiertos cuando los niveles de glucosa estén bajos. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con que estén abiertos? El potasio se está saliendo, entonces la célula se va a mantener con una carga negativa, entre menos 75 a menos 70 milivolts. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué va a pasar ahora cuando aumenta la glucosa? Acuérdense que estamos explicando cómo es que se libera la insulina. Chéquense, acá viene como la magia y esto es sumamente interesante, está bien divertido aprendérselo y además va a ser muy importante para entender cómo funcionan, por ejemplo, las sulfonilureas, ¿no? Ok, ¿qué sucede cuando aumenta la glucosa? Fíjense, si acabamos de comer, no sé, mucha harina, ¿no? Muchos carbohidratos, esta glucosa pues va a aumentar sus niveles en sangre, ¿no? Y van a entrar en las células beta. Esta glucosa que entra en las células beta de los islotes de Langerhans, pues va a ser fosforilada por la glucosinasa, como ya habíamos explicado. Se va a transformar de glucosa en glucosa 6-fosfato. Entonces, fíjense, si aumentan los niveles de glucosa, aumenta la actividad de la glucosinasa, aumenta la glucólisis, por tanto, hay ciclo de Krebs, está el ciclo de Krebs, hay fosforilación oxidativa, por tanto, aumentan los niveles de ATP. Pues esto es como lo básico de bioquímica que habíamos estudiado al respecto de la glucosa, del ciclo de Krebs, ¿no? Para que vean que el ciclo de Krebs sí sirve de algo. No, es bien importante, de hecho. Entonces, ya que aumentan los niveles de ATP, chéquense lo que va a pasar. Recuerden que tenemos a los canales de potasio dependientes de ATP, que cuando los niveles de glucosa están bajos, están abiertos. Ahora, cuando el ATP aumenta, porque aumentó los niveles de glucosa, los canales de potasio dependientes de ATP justamente se van a cerrar. ¿Qué va a pasar si se cierra? Fíjense, aumenta el ATP, se cierran los canales de potasio dependientes de ATP, por tanto, disminuye la salida de potasio, que recuerden que tiene cargas positivas. ¿Qué va a empezar a pasar cuando deje de salirse el potasio? Van a empezar a despolarizarse las células beta de los islotes de Langerhans.
Recuerden que en ayuno o con niveles bajos de glucosa, las células beta de los islotes se mantienen más o menos a -65. Pero si detenemos la salida de potasio, y acuérdense que la bomba de sodio potasio ATPasa sigue funcionando. Entonces, poco a poco van a aumentar y aumentar las cargas positivas dentro de las células beta y se va a despolarizar. Pasan de -65 a -40, -30, +10, +20, se despolarizan las células. ¿Qué pasa cuando se despolarizan? Van a entrar en función unos canales que estudiamos a cada rato, que son los canales de calcio dependientes de voltaje. Como la célula beta se despolarizó, porque se empezaron a acumular las cargas positivas, se abren estos canales de calcio dependientes de voltaje, va a entrar un montón de calcio a las células beta, y este aumento de calcio intracelular es la señal para que se produzca la exocitosis de los gránulos de insulina, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerden cómo es el proceso de fabricación de la insulina. Primero tenemos el gen de la insulina en el cromosoma 11. Necesitamos que el ARN mensajero copie ese gen, entonces el ARN mensajero sale del núcleo, se va a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, ahí se va a empezar a fabricar la preproinsulina. Esta preproinsulina se mete al retículo endoplásmico rugoso con la secuencia líder. Una vez que entró al retículo endoplásmico rugoso, la secuencia líder se elimina y se transforma en preinsulina. Después, esta preinsulina va a transformarse en la insulina funcional cuando quitamos este péptido de conexión entre la cadena A y la cadena B. Después, esta insulina va a pasar al retículo endoplasmático, perdón, al aparato de Golgi o al complejo de Golgi. Ahí se empaqueta y a través de un proceso de exocitosis se va a liberar la insulina. ¿Qué es lo importante acá que quiero hacer como un resumen, ¿no? Estamos estudiando cómo es que la insulina va a liberarse cuando se aumentan los niveles de glucosa. Entonces, vamos a recordar esto. Fíjense, si aumentan los niveles de glucosa en sangre, pues aumenta la glucosinasa, ¿no? Que va a transformar glucosa en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa, acuérdense que está entrando a las células beta de los islotes de Langerhans. Por tanto, si ya tenemos glucosa 6-fosfato por la actividad de la glucosinasa, va a aumentar la glucólisis, por tanto, ciclo de Krebs, por tanto, fosforilación oxidativa, por tanto, aumentan los niveles de ATP. Cuando aumentan los niveles de ATP, se cierran los canales de potasio dependientes de ATP. Al cerrarse estos canales, deja de salirse el potasio. Por tanto, se acumulan cargas positivas dentro de las células y la célula empieza a despolarizarse de -65 a una carga positiva. Se despolariza. Cuando la célula se despolariza, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje, entra mucho calcio y el calcio hace que se liberen entonces los gránulos de insulina a través de un proceso de exocitosis. Eso es básicamente lo importante, chicos, que vale la pena aprenderse. Ahora fíjense, en este esquema vamos a representar justamente un sitio de acción de las sulfonilureas, ¿no? Las sulfonilureas, que son algunos de los medicamentos, pues también como más históricos, diría, e importantes en el manejo de pacientes con diabetes, van a actuar aquí, en el componente SUR1 de los canales de potasio dependientes de ATP, ¿no? ¿Qué pasa cuando las sulfonilureas, como la glibenclamida, se unen a este componente del canal de potasio? Básicamente estimulan el cierre de estos canales de potasio dependientes de ATP, aunque no aumenten los niveles de ATP. ¿Eso qué va a producir? Justamente que la célula beta se despolarice y por tanto se libere insulina. Entonces, se va a liberar insulina, pues a pesar de que no haya presencia de glucosa elevada en sangre, ¿no? Entonces, si le das una glibenclamida a un paciente no diabético, pues probablemente le vas a causar ahí una hipoglicemia, ¿no? Entonces, fíjense, aquí está como el mecanismo. Las sulfonilureas se unen al componente SUR1 de los canales de potasio dependientes de ATP o sensibles a ATP. Entonces, se cierran estos canales, se despolariza la célula beta, aumentan los niveles de calcio y entonces se libera la insulina, ¿no? Justo acá les pongo la nota y también explica por qué pueden provocar hipoglicemia estos medicamentos, ¿no? Están estimulando la secreción de insulina mediante el cierre farmacológico del canal sin que necesariamente se estén aumentando los niveles de glucosa en sangre. Muy bien, chicos. Espero que haya quedado claro este primer tema sobre la liberación de la insulina. Vamos a hablar un poco ahora sobre las fases de secreción de la insulina.
Se describe en la bibliografía dos fases de secreción de insulina. Fíjense, en esta gráfica podemos ver acá niveles de glucosa en verde y en moradito podemos ver los niveles de insulina. Si tú llevas 12 horas sin comer y de pronto te comes así una pasta, algo con un gran contenido calórico, pues ahí de almidón, por ejemplo, las harinas, ¿qué va a pasar? Vas a tener un pico de glucosa. Recuerden que cuando aumenta la glucosa, aumenta el ATP dentro de las células beta de los islotes de Langerhans. Esto cierra los canales de potasio dependientes de ATP, se despolarizan, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje y esto libera insulina de las células beta de los islotes. Entonces, siempre que tenemos una hiperglicemia, viene seguido una hiperinsulinemia compensatoria. ¿Ya vieron? Tenemos un pico de insulina. Esta es la primera fase de la secreción de insulina, ¿no? Aumentan los niveles de glucosa en sangre, entonces ya todo lo que explicamos va a aumentar los niveles de insulina. Toda esta insulina que se libera en la fase 1, chicos, es insulina preformada. Básicamente es insulina que estaba almacenada en las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, ¿no? Luego viene una segunda fase de secreción de insulina. Vean, si tienes esta hiperinsulinemia compensatoria, pero los niveles de glucosa se mantienen altos, ya sea porque tienes una resistencia a la insulina o porque le estás administrando glucosa al paciente de manera externa, se va a volver bueno, vamos a pasar a esta segunda fase de secreción de insulina, pero vean cómo es mucho más lenta y con picos también como menos prominentes que el de la primera fase. ¿Por qué? Porque toda esta insulina que se está liberando es insulina de formación de nuevo, o sea, es insulina que se está formando en ese momento, ¿no? Que tiene que pasar por todo este proceso de copiarse el ARN mensajero del gen del cromosoma 11, se va a los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, se forma la preproinsulina, luego la preinsulina, luego la insulina que llega al complejo de Golgi y entonces se exocita. Entonces vamos a describir estas dos fases de secreción. Una primera fase que son unas hiperinsulinemias compensatorias a los niveles altos de glucosa y una segunda fase de secreción donde el pico es mucho más lento y menos pronunciado porque es insulina que se está formando de nuevo. Ya después, cuando los niveles de glucosa bajan, pues entonces obviamente también los niveles de insulina bajan. Lo importante acá es, lo normal es que si tenemos un pico de glucosa, se hace un pico de insulina. Si la glucosa baja, la insulina también baja, ¿no? Y ya vimos cómo es que se controla. La pregunta de cualquier examen sería, ¿cuál es el principal estímulo para la liberación de insulina? Pues la glucosa. Bien, vamos a hablar entonces ahora de qué otras cosas pueden regular la secreción de insulina. Ya dijimos que la primera es la glucosa, hace mucho sentido, ¿no? Entonces, el principal estimulante, la glucosa. Sin embargo, hay algunos aminoácidos que se ha demostrado que pueden estimularla, sobre todo la leucina, ¿no? También hay unos amplificadores, pero el aminoácido que lo estimula también es la leucina. Algunos estimulantes neurales, como la estimulación vagal, por supuesto, la acetilcolina. Recuerden que el sistema nervioso parasimpático estimula la peristalsis y la digestión. Entonces, justamente hace mucho sentido que la acetilcolina, que es el neurotransmisor del sistema parasimpático, pues estimule la producción de glucosa, ¿no? Y algunos fármacos, como las sulfonilureas, que hablamos hace ratito de ellas, y las meglitinidas, ¿no? Ya vamos a hablar en una clase más adelante sobre cómo tratar la diabetes y los principales fármacos. Vamos a hablar ahora de algunos de los amplificadores de la liberación que es inducida por glucosa. O sea, tú consumes glucosa, pero estas moléculas pueden amplificar aún más la liberación de insulina. Vamos a hablar de algunas hormonas como la GLP-1 y HIP, ¿no? Estos son súper importantes. Son liberados ahí en el tracto digestivo y cuando se liberan, esto va a aumentar la secreción de insulina a pesar de que ya hay glucosa. O sea, la glucosa es un estimulante, estos son amplificadores, hacen que salga aún más insulina de la que la misma glucosa estimula. La colecistoquinina, por supuesto, que es como súper importante. Recuerden que liberada por las células I, ahí del duodeno y del yeyuno, ¿no? La gastrina también amplifica la liberación de la insulina. Recuerden que la gastrina es liberada por las células G del antro pilórico. La secretina, que va a ser liberada por las células CC, también ahí del duodeno principalmente. La secretina lo principal que hace es estimular la liberación de bicarbonato, pero como pueden ver también puede amplificar la liberación de insulina. Algunos
efectos neurales, efectos beta-adrenérgicos, ¿no? Sería importante, aminoácidos como la arginina y fármacos como los agonistas de GLP-1, pues porque el GLP-1 como tal es un amplificador importante, ¿no? ¿Quién puede inhibir la secreción de insulina? Pues, por supuesto que los efectos alfa-adrenérgicos, porque acuérdense que los efectos alfa-adrenérgicos son del sistema nervioso simpático. Entonces, si el parasimpático estimula la digestión y la peristalsis, el simpático lo inhibe, ¿no? Algunos efectos, bueno, más bien, unos péptidos humorales, pues la somatostatina. La somatostatina, recuerden que tiene sobre todo efecto parácrino en el mismo páncreas, ¿no? Entonces, la somatostatina lo que hace es inhibir tanto a la insulina como al glucagón y en general inhibe la digestión y el peristaltismo. Algunos fármacos que también pueden inhibir la insulina pues sería el diazóxido, las tiazidas, betabloqueadores, que lo vamos a ver mucho ahí en las clases de cardio, ¿no? Clonidina, fenitoína, pimblastina, la colchicina, que para los que están en las clases de pato, vimos la colchicina recientemente para el manejo de gota, ¿no? Decíamos que pueden usarla como analgésico, pero también cualquiera. Muy bien. Entonces, acá algunos estimulantes, amplificadores e inhibidores de la insulina. Ya hablamos un montón de la insulina. Bueno, acá mucho texto. ¿Qué quiero que vean acá? Pues otra vez, algunos de los efectos en diferentes tejidos, algunos de los efectos de la insulina en diferentes tejidos. Vamos a irnos, si quieren, al cuadrito de acá, que es básicamente algo más estructurado que lo que puse acá en texto. Fíjense, ¿qué pasa en el hígado? Pues en el hígado la insulina estimula vías catabólicas, ¿no? Inhibe la glucogenólisis. Por supuesto, si se aumenta la insulina, se inhibe la glucogenólisis, porque si hay glucogenólisis, hay liberación de glucosa. Y la insulina justamente hace lo contrario. La insulina lo que hace es lograr que la glucosa que ya está en sangre se meta a las células, ¿no? Entonces, por supuesto que inhibe la glucogenólisis. Inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos. De hecho, la insulina lo que hace más bien es almacenar. Almacena glucosa, estimula la glucogenogénesis, ¿no? Pero también estimula el almacenamiento de ácidos grasos. Entonces, en el hígado inhibe la conversión de ácidos grasos y aminoácidos en cetoácidos. O sea, lo que no pasa cuando se libera insulina es la beta-oxidación. La beta-oxidación justamente ocurre cuando tenemos niveles de glucosa bajos. Por tanto, insulina baja. Inhibe la conversión de aminoácidos en glucosa. Pues también, por supuesto, ¿no? Porque lo que estamos haciendo con la insulina es que haya conversión de glucosa, más bien que la glucosa se transforme justamente en ATP. Estamos hablando de que haya abundancia de glucosa, no necesitamos usar proteínas para obtener energía en estos casos. Hablando de vías anabólicas, ¿cuáles son las vías anabólicas en el hígado en las que interviene la insulina? Promueve el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, acuérdense que esto es la glucogenogénesis, ¿no? Eh, ¿Qué más? Aumenta la síntesis de triglicéridos y la formación de las lipoproteínas de muy baja densidad, ¿no? En el músculo estimula la síntesis de proteínas, o sea, ven cómo tiene un efecto sobre todo anabólico en el músculo, ¿no? Entonces aumenta el transporte de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas ribosómicas, por supuesto que estimula la síntesis de glucógeno. Recuerden que el glucógeno se va a formar, sí, a formar sobre todo en el hígado y en las células musculares. De hecho, para los que estuvieron en la clase pasada de enfermedades lisosomales, recordarán que vimos una enfermedad lisosomal por acumulación de glucógeno tipo 2. ¿Y dónde se veían afectados principalmente estos niños? Pues en órganos donde se acumula el glucógeno, que era el músculo y el hígado, ¿no? Era la enfermedad de Pompe, la de la maltosa ácida, que es la de la maltosa ácida temprana, que es la enfermedad de Pompe, y la de la maltosa ácida lentamente progresiva, ¿no? Son niños que acuérdense que pierden la capacidad de control muscular y mueren por insuficiencia respiratoria, ¿no? Se paraliza el diafragma. Muy bien. En tejido adiposo hay almacenamiento de triglicéridos. Lo vamos a dejar pues, básicamente en eso. Y en el cerebro hay disminución del apetito y aumento del gasto energético. Entonces, fíjense, la insulina también tiene un papel importante en el control del apetito, ¿no? Eh, Mantener los niveles estables de glucosa, chicos, esto es importante, está determinado por la sensibilidad del hígado y los tejidos periféricos a la insulina y la sensibilidad del islote a la glucosa. O sea, es importante que el islote sea sensible a la glucosa porque esto depende de la liberación de la misma insulina, ¿no? Entonces, justamente en la diabetes vamos a ver un fenómeno muy importante que es la resistencia a la insulina, donde justamente esta sensibilidad a la insulina en los tejidos va a disminuir. Entonces ahí vamos a ir entendiendo ya de inicio
cuál es el problema en la diabetes, ¿no? Perfecto. Eh, mm, mm, mm. Básicamente esto es lo mismo. Ok, chicos. Ahora, quiero que hablemos de los receptores de insulina. Es importante recordar que los receptores, en general, muchos receptores tienen segundos mensajeros, pero hay dos vías de segundos mensajeros que son muy importantes para entender como la fisiopatología de la diabetes. En esta ilustración se representa muy bonito aquí, miren, un receptor de insulina, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando la insulina se une a su receptor? Esto sobre todo en hígado y en músculo, la musculatura periférica, ¿no? Fíjense que una vez que la insulina se une a este receptor, se van a activar dos vías. Son dos vías que yo les juro que vale la pena que se aprendan los nombres. Son muy, muy importantes para entender la fisiopatología de la diabetes. Es la vía de la fosfatidilinositol 3 sinasa, que es esta, acá la podemos ver, fosfatidil-inositol 3 sinasa. Y tenemos la vía de la MAP sinasa, que es la vía de la proteína mitogénica activada sinasa. Justo como su nombre lo dice, esta es mitogénica, mientras que la vía de la fosfatidil-inositol 3 sinasa es sobre todo una vía metabólica. Cuando la insulina se activa, chicos, perdón, cuando la insulina llega a su receptor y el receptor se activa, las dos vías se van a activar, tanto la vía metabólica como la mitogénica, tanto la de la fosfatidinoinositol 3 sinasa como la de la proteína mitogénica activada sinasa. Y acá les puse cuáles son las principales funciones. Otra vez, las dos se activan en el momento en que la insulina se une a su receptor. Fíjense, las principales funciones de la fosfatidinoinositol 3 sinasa van a ser, primero, mueve los GLUT4 a la membrana en el músculo y en el tejido adiposo. Recuerden que principalmente las células del músculo y del tejido adiposo necesitan de GLUTs para que la glucosa pueda entrar a las células, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser la vía encargada de que los GLUTs lleguen a la membrana? Mira, aquí tenemos un GLUT, ¿ya vieron? O sea, una vez que la vía de la fosfatidinoinositol 3 sinasa se activa, hay toda una cadena de segundos mensajeros que va a llevar a que estos GLUTs, que son proteínas que tienen el citoplasma, se pongan en la membrana celular y por tanto la glucosa puede entrar a la célula. Chicos, si no tenemos estos GLUTs, la célula no entra, perdón, la glucosa no entra a la célula. Y si la glucosa no entra a la célula, pues básicamente no va a haber una forma de obtener ATP desde la glucosa. Vamos a tener que usar otros macronutrientes como lípidos o proteínas. Entonces, fíjense, la diabetes se va a caracterizar, chicos, por tener hiperglucemia, niveles muy altos de glucosa. ¿Por qué? Porque músculo, tejido adiposo, no puede meter la glucosa al interior de la célula para que empiece el ciclo de Krebs, la glucólisis, ¿no? No se puede obtener entonces energía desde la glucosa. ¿Por qué? Pues ahorita vamos a ver que una de las vías que se friegan en la resistencia a la insulina es la fosfatidinoinositoclacinasa. Bueno, regresemos rápido a las funciones. Primera función, hace que los GLUT se pongan en la membrana de la célula para que la glucosa pueda entrar. Ok. Segunda función, aumenta la síntesis de glucógeno. Pues, ¿por qué? Porque tenemos mucha glucosa disponible, entonces se inicia la glucogenogénesis tanto en el músculo como en el hígado principalmente. Reduce aquí era la glucogenólisis, perdón chicos, aquí me equivoqué. Reduce la glucogenólisis, obviamente. No queremos que haya liberación de glucosa cuando hay mucha glucosa en la sangre. Algo que es muy importante también de la fosfatidinoinositoltesinasa, activa a esta enzima que nos va a liberar el óxido nítrico, sobre todo en el tejido endotelial, ¿no? Recuerden que el óxido nítrico es uno de los principales vasodilatadores endoteliales, ¿no? Y la otra es que disminuye los niveles de HDL y aumenta los de LDL. Esto también es importante. Estas son las principales funciones de la vía de la fosfatidinoinositoltresinasa. Ahora, ¿qué hace la mapsinasa? Acuérdense que es la otra vía de segundos mensajeros. Esta es mitogénica, estimula el crecimiento, estimula la proliferación y síntesis de proteínas y, por ejemplo, también estimula mucho a que crezca el músculo liso vascular. Hace que los capilares se hagan más gruesos. Y esto va a ser como muy importante
en el proceso de formación de aterosclerosis, chicos. Se engrosan la microvasculatura. Bueno, entonces, otra vez, vamos a hacer un resumen rapidísimo. Quiero que quede muy claro que cuando la insulina llega a su receptor, se activan estas dos vías, la fosfatidilinositol 3-kinasa y la MAPsinasa. Esto es lo normal y ambas vías deben ser activadas para que el cuerpo tenga una función normal. Ahora, se ha demostrado, chicos, que en la resistencia a la insulina, la vía, de estas dos vías, la que se altera, la que se ve obstruida, es la vía de la fosfatidilinositol 3-kinasa. ¿Y saben cuál es el principal factor de riesgo relacionado con la resistencia a la insulina? La obesidad abdominal, la obesidad visceral, o sea, la panza, ¿no? Recuerden que tenemos distribución de grasa ginecoide y androide, ¿no? Y la androide, la de los hombres, pues normalmente los hombres tendemos a hacer panza, las mujeres acumulan grasa más en caderas, en mamas, ¿no? Entonces, esta obesidad visceral, la obesidad abdominal, es uno de los principales factores de riesgo para la resistencia a la insulina. ¿Qué se ha visto? Que cuando hay obesidad, perdón, vamos a regresar, cuando hay obesidad visceral, se altera la vía de la fosfatidinoinositol 3-kinasa. Y algo importante, se altera esta, pero no la de la MAPsinasa. Solo se activa, se bloquea esta. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? De inicio, en el tejido adiposo y el tejido muscular, no se colocan los GLUTs en la membrana. Entonces, si no hay GLUTs, ¿qué va a pasar con la glucosa? No va a entrar a la célula. Y esto va a producir uno de los principales signos de la diabetes, hiperglucemia. Entonces, esta es la causa como molecular que nos va a explicar por qué se producen hiperglucemias en la diabetes mellitus tipo 2, que va a ser otra vez la más frecuente en nuestra población, ¿no? Ya vamos a ver que hay muchos tipos de diabetes, pero estamos explicando un poco sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina es muy importante. Si yo les preguntara cuál es uno de los principales factores de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina, sería la obesidad visceral, la obesidad abdominal como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque este tipo de obesidad está relacionada, no se entiende exactamente todavía por qué, hay muchos datos que ahorita vamos a hablar de ellos, pero se ha visto que se bloquea la vía de la fosfatidinoinositol 3-kinasa. Entonces, en primera, no se abren los GLUTs, por tanto la glucosa no entra a las células musculares y tejido adiposo y por tanto hay hiperglucemia. Recuerden que, por ejemplo, para las neuronas no se necesitan GLUTs, la glucosa puede entrar directamente, ¿no? Pero para el tejido muscular y adiposo sí que se necesitan y no va a haber GLUTs. Por tanto, la glucosa se queda en el torrente sanguíneo y no entra a la célula. Esto es muy importante entonces porque explica la hiperglucemia. Dos, algo muy importante, si no se activa la vía de la fosfatidinoinositol 3-kinasa, no se libera óxido nítrico en el endotelio y por tanto no hay vasodilatación, sino lo contrario, hay vasoconstricción. Y esto es una de las cosas moleculares, las causas moleculares que nos van a explicar la hipertensión. Y además va a haber alteraciones en los lípidos, sobre todo en el balance entre HDL y LDL, ¿no? Si no hay vía de la fosfatidinoinositol 3-kinasa, aumenta el HDL, disminuye el LDL. Y esto va a producir que se empiece a acumular colesterol en el endotelio, estimulando la formación de placas de ateroma. Muy bien. Ahora, otra vez, en la resistencia a la insulina se bloquea la vía de la fosfatidinoinositol-3-kinasa, pero no la MAPsinasa. La MAPsinasa sí que sigue activa, ¿no? Y ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene eso. Entonces, otra vez, ¿por qué va a haber hiperglucemia cuando hay resistencia a la insulina? Porque disminuye la producción y colocación de GLUTs en la membrana celular. Eso causa hiperglucemia. Vamos a ver por qué se causan dislipidemias. Que, a ver, importante, la hiperglucemia, dislipidemias e hipertensión arterial van a constituir un síndrome que se llama síndrome metabólico. Entonces les estoy dando la explicación molecular de la aparición del síndrome metabólico. O sea, esta es la explicación de la hiperglucemia, que es la diabetes. ¿Por qué hay dislipidemias? Eh, bueno, cuando hay resistencia a la insulina, disminuye la sensibilidad a la insulina. Recuerden que se bloquea la vía de la fosfatidinoinositol-3-kinasa. Esto va a producir una disminución en el efecto antilipolítico de la insulina en el adipocito. Por tanto, hay un aumento en la lipólisis. Por tanto, va a haber un aumento de los ácidos grasos libres en sangre. Va a haber un aumento en la llegada de ácidos grasos al hígado.
va a haber un aumento en la síntesis de triglicéridos y un aumento en la secreción de lipoproteínas de baja densidad. Esto nos lleva a aumento en los niveles de triglicéridos, también de colesterol, causando hipertrigliceridemias, hipercolesterolemias, alteraciones en la relación LDL-HDL, y otra vez, esto nos lleva a dislipidemias y el desbalance entre LDL y HDL a la formación de placas de ateroma, ¿no? Vamos a explicar ahora la hipertensión. ¿Qué estimula la hipertensión cuando se bloquea la vía de la fosfatidilinoacetointracinasa? Fíjense, si disminuye esta vía, hay disminución en la actividad de la enzima productora justamente del óxido nítrico. Entonces disminuyen los niveles de óxido nítrico, disminuye la vasodilatación, aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Y otra vez, chicos, que se averíe esta vía, la vía metabólica del receptor de la insulina, va a estimular la aparición del síndrome metabólico. Ahora, decíamos que cuando tenemos resistencia a la insulina, se bloquea la vía de la fosfatidilinoacetoaltracinasa, pero no la de la mapsinasa, que es la vía mitogénica. Entonces, fíjense, normalmente cuando los pacientes empiezan con resistencia a la insulina, se vuelven resistentes a su propia insulina, ¿no? No a la insulina externa. Esa es la razón por la que sí les funciona que les inyectes insulina, ¿no? Pero se vuelven resistentes a su propia insulina. Entonces, como al inicio cuando están teniendo esta resistencia, el páncreas dice, ok, pues no están respondiendo a la insulina que estoy lanzando, entonces empieza a lanzar aún más insulina. Son estas hiperinsulinemias compensatorias. Entonces, si llega la insulina, el problema es que no se está activando la vía de la fosfatidilinoacetoaltracinasa, no se ven los efectos. Entonces, no se disminuyen los niveles de glucosa. Y acuérdense que el principal estimulante de la liberación de insulina, pues es la misma glucosa. Entonces, como el páncreas determina que no se están reduciendo los niveles de glucosa, empieza a aumentar aún más la producción de insulina. No sirve la de la fosfatidinoinositol, pero sí la de la mapsinasa. Entonces, como hay hiperinsulinemias compensatorias, se sobreestimula la vía de la mapsinasa, de la proteína mitogénica activada sinasa. Entonces, fíjense, como hay hiperinsulinemias compensatorias, la vía de la mapsinasa aumenta, por ejemplo, los niveles de endotelina 1, que la endotelina 1 es producida por el endotelio y es uno de los principales vasoconstrictores del endotelio, ¿no? Entonces, acuérdense, no hay producción de óxido nítrico y hay hiperproducción de endotelina 1. Todo esto nos lleva justamente a la vasoconstricción. Hay proliferación vascular, ¿no? Y algo también bien importante del aumento de la endotelina 1 es que aumenta la cantidad de especies reactivas de oxígeno, o sea, radicales libres. Recuerden que los radicales libres tienen un papel bien importante en el proceso de necrosis, porque los radicales libres van a dañar las membranas celulares, dañan a la misma mitocondria, sedematiza la mitocondria, activan fosfolipasas, activan endonucleasas. Entonces esto lleva a daño celular, ¿no? Entonces hay disfunción endotelial, aumento de la resistencia vascular por la producción de endotelina 1 y todo esto contribuye al desarrollo de la hipertensión. Entonces, una deficiencia en la vía de la fosfatidinoacetoaltracinasa lleva a la disminución de óxido nítrico y una hiperestimulación de la vía de la proteína mitogénica activada lleva a la hiperproducción de endotelina 1, que es un importante vasoconstrictor. Disminuye los vasodilatadores, aumenta los vasoconstrictores, aumentas la proliferación vascular, que esto va a producir placas de ateroma, porque básicamente todo el colágeno de la capa media de la microvasculatura va a irse hacia el endotelio y termina produciendo ahí fibrosis, produce aterosclerosis y las placas de ateroma por el desbalance de LDL, HDL, ¿no? Entonces, esto es el síndrome metabólico, chicos. Esta es la explicación molecular de la aparición del síndrome metabólico. Se descompone la vía de la fosfatidinoacetoaltracinasa y se hiperactiva la de la proteína mitogénica activada sinasa, que son las dos vías de segundos mensajeros de los receptores de insulina. Muy bien, terminamos básicamente con la insulina y vamos a ver rapidísimo, para dar en estos 5 minutos que nos van a quedar y otros 5 minutos de preguntas y respuestas, vamos a ver algunas de los péptidos que nos faltan que son importantes para, la, para el metabolismo, ¿no? Glucagón. Acuérdense que el glucagón va a ser como el antagonista de la insulina, ¿no? Proporciona un mecanismo humoral para la entrega de energía del hígado a otros tejidos entre la ingesta de alimentos.
Entonces recuerden, si tú llevas mucho tiempo de ayuno, seguramente a todos nos ha pasado que ya tenemos un montón de hambre, ¿no? Y estamos esperando así a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra novia o novio, ¿no? Para que salgan. Y órale, ya tengo mucha hambre, ¿no? Y se tardan un montón. Y ya cuando salen, les dices, uy, ya hasta se me pasó el hambre, ¿no? ¿Por qué se pasa el hambre? Justamente porque cuando el cuerpo detecta niveles bajos de glucosa y no ingieres nada, entonces se estimula la glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno hepático para liberar glucosa al torrente sanguíneo. Se te quita el hambre porque entonces el cuerpo detecta que ya hay glucosa. Y entonces se elevan los niveles de insulina y esta glucosa puede entrar a las células porque se producen los GLUT4 y entonces se puede hacer el ciclo de Krebs, ¿no? El efecto del glucagón está mediado por la activación de la adenilato ciclasa. Eso es importante. El hepatocito es el principal blanco del glucagón, ¿no? Eh, ¿Qué hace cuando llega el glucagón? ¿Qué hace el glucagón en el hígado? Pues incrementa la producción hepática de glucosa por la glucogenólisis, que es la destrucción del glucógeno para liberar glucosa al torrente sanguíneo, ¿no? Inhibe la síntesis de glucógeno, por supuesto, en este momento no hacemos gluconeogénesis, ¿no? Hacemos glucogenólisis. Disminuye la concentración de la malonilcoenzima A, inhibiendo la síntesis de ácidos grasos, y también estimula justamente la lipólisis de los adipocitos. ¿Para qué? O sea, entonces, ¿cuál sería el efecto? El glucagón lo que hace es liberar glucosa del hígado y estimular la lipólisis para liberar ácidos grasos de los triglicéridos y que estos ácidos grasos se vayan a la beta oxidación para producir ATP, desde los ácidos grasos, ¿no? Entonces, el glucagón lo que estimula es la liberación de energía, mientras que la insulina lo que hace es almacenar la energía, ¿no? Son justamente un poco inversas sus funciones. Básicamente eso, chicos. Rapidísimo algo de fisiología del glucagón, ¿no? La hiperglucemia estimula la secreción de glucagón mediante tres mecanismos. Perdón, la hipoglucemia es niveles bajos de glucosa estimulan al glucagón. Primero, hay efecto directo sobre las células alfa del páncreas. Acuérdense que las células alfa del páncreas son las que estimulan la liberación del glucagón. Entonces, si los niveles de glucosa están muy bajos, se libera glucagón. El mismo glucagón va a tener un efecto inhibitorio sobre las células beta, ¿no? Por supuesto que si tenemos hipoglicemia, también se están inhibidas las células beta. Recuerden que para que se activen las células beta se necesita hiperglucemias, no hipoglicemias. Entonces, la misma hipoglicemia inhibe la actividad de las células beta para que se produzca insulina, ¿no? Y también hay activación autonómica, ¿no? Los nervios simpáticos, principalmente, van a estimular la liberación de glucagón. Esto lo vamos a ver, pues, recuerden que el sistema nervioso simpático se activa ante el estrés. Entonces, si tú vas caminando en la calle y de pronto ves que te viene persiguiendo un perro, se activa el simpático, hay liberación de adrenalina, noradrenalina. Los efectos alfa-adrenérgicos estimulan a la liberación de glucosa desde el hígado, ¿no? Por la glucogenólisis. Y esto hace que tengas hiperglucemias, para que tengas glucosa disponible para los músculos y que puedas correr y saltar 3 metros, ¿no? Entonces, los nervios simpáticos tienen activación autonómica y por tanto liberación de glucagón. Entonces, miren, acá tenemos factores estimulantes e inhibidores del glucagón. Otra vez, principales estimulantes, la hipoglicemia, hiperaminoacidemia, estimulación adrenérgica, lo que decíamos durante el estrés o el ejercicio. Puede haber también estimulación vagal, el péptido inhibidor gástrico, hormona de crecimiento, hipocalcemia, hipofosfatemia o hipomagnesemia, estimulan justamente la liberación del glucagón. Y los inhibitorios, pues lo contrario, la hiperglucemia, ¿no? Si hay mucha glucosa, lo que se estimula es la liberación de insulina, no de glucagón. Hiperinsulinemias. La insulina bloquea el glucagón y el glucagón bloquea la insulina, ¿no? Altos niveles de ácidos grasos circundantes, el GLP-1, que dijimos que estimulaba también a la insulina, por tanto bloquea el glucagón, la secretina, que dijimos que estimulaba la insulina, por tanto bloquea el glucagón, estrógenos, vean, esto es interesante, ¿no? Y también el calcio y el magnesio. Estos van a inhibir al glucagón. Muy bien. La somatostatina. La somatostatina en general, lo que tendrían que recordar, chicos, es que tiene la capacidad de inhibir tanto a la insulina como al glucagón, ¿no? Tanto a nivel basal como estimulada. Nosotros siempre como que nos imaginamos que si aumenta la insulina, disminuye el glucagón. Si aumenta el glucagón, disminuye la insulina. Bueno, la somatostatina tiene la capacidad de inhibir a ambos, sobre todo en estados basales, cuando estás en un rato ya de ayunas, ¿no? Tenemos 5 tipos de receptores de somatostatina, ¿no? Entonces, fíjense, de los 5 tipos,
el primero, el receptor de somatostatina y el 2 se expresan sobre todo en las células alfa, ¿no? Para que se inhiba el glucagón. Y la uno y la 5 se expresan en las células beta del páncreas para que inhiban a la insulina. También inhiben la secreción del péptido pancreático, de la gastrina, del péptido inhibidor gástrico y de la motilina, que se encarga de estimular la motilidad intestinal, ¿no? Entonces vean cómo la somatostatina en general inhibe los procesos de digestión y de metabolismo, ¿no? La mayoría de sus acciones impiden la digestión, la absorción y reducen el transporte de glucosa, aminoácidos, triglicéridos a través de la mucosa intestinal. Muy bien, vámonos con el polipéptido pancreático que se produce en las células P, acuérdense, las células PP, ¿no? O las gamma. Entonces, su concentración aumenta en respuesta a una comida mixta que tiene todos los macronutrientes, grasas, proteínas, carbohidratos. Por ejemplo, fíjense, cuando hay vagotomía, se abole la respuesta de las comidas ingeridas. Si hay vagotomía, estamos hablando de que estamos bloqueando al sistema nervioso parasimpático. Recuerden que el parasimpático es la que estimula la digestión. Por tanto, la estimulación con la acetilcolina es un importante estímulo para la liberación del polipéptido pancreático. Se ha visto implicado en la regulación de la secreción pancreática exócrina, o sea, de enzimas pancreáticas y de bicarbonato, y de la contracción de la vesícula biliar. Entonces, fíjense, el polipéptido pancreático tiene una acción muy parecida a la colecistoquinina. Acuérdense que la colecistoquinina, que es liberada por las células C de ahí del duodeno, va a estimular la relajación del esfínter de Oddi, la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas. Entonces, el polipéptido pancreático se parece mucho a la colecistoquinina, pero con un efecto eh, más local en el páncreas, ¿no? Luego tenemos a la grelina, justamente es estimuladora de la secreción de hormona de crecimiento. Tenemos receptores en el hipotálamo, hipófisis, en el intestino e islotes, ¿no? Lo que va a hacer es inducir el vaciamiento gástrico, aumenta la velocidad de vaciamiento gástrico y la secreción de ácidos, regula el equilibrio del apetito-energía a través de neuronas que se localizan en el núcleo arqueado del hipotálamo, el núcleo arcuato, ¿no? Del hipotálamo. Entonces, vean, la grelina la vamos a ver bastante más en las clases de obesidad, chicos. Estos van a ser los principales péptidos importantes de analizar en el síndrome metabólico, que acuérdense que es este síndrome que va a incluir a diabetes mellitus, a la hipertensión, a las dislipidemias y como origen de todo esto, la obesidad. Entonces, ¿qué clases vamos a ver a continuación después de esta introducción a la diabetes? ¿Vale? ¿Sigues con tu clase? Alguien como que activó su micrófono, chicos, pero si quieren, ahorita ya vamos a las preguntas y respuestas. Les estaba diciendo, vamos a ver la próxima clase de diabetes, luego nos vamos justo con hipertensión, nos vamos con dislipidemia, nos vamos con obesidad, que ya vimos cómo la obesidad, sobre todo visceral, va a ser una de las principales causas de la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces sí, empezamos la próxima con diabetes mellitus. Chicos, hasta acá, preguntas, comentarios, dudas que hayan quedado de lo que acabamos de hablar. Voy a dejar de compartir y nos vamos para la sesión.